Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos como pueblo tuyo, Señor. Señor, esto no se trata de dominación ni de religión. Señor, esto se trata de una relación personal contigo. Señor, gracias por recordarnos, Señor, el poder de tu amor. Señor, el poder de tu amor es el que nos levanta cuando estamos tristes, cuando tenemos el corazón roto, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Señor, gracias por recordarnos que podemos estar a los pies tuyos, Señor, cuando no lo entendemos. Cuando hay enfermedades, cuando hay muerte. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Señor, que le han dicho que tienen cáncer, que tienen tumores. Señor, sé con aquellos que le han dicho que a lo mejor no le queda mucho tiempo de vida. Señor, te pedimos por las familias, Señor, que en esta semana hemos tenido que despedir, Señor, en un entierro. Trae paz a su vida, Señor, que ellos puedan buscar tiempo para estar a solas contigo, Señor, y en medio del dolor, en medio de las lágrimas, Señor, que puedan tener un corazón agradecido y que se puedan alimentar de los recuerdos lindos, Señor, que han tenido. Pero te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos enseñes, Señor, cuál es el papel tuyo, Señor, en medio de todo esto. Abre nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta y nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que si somos honestos podemos admitir que la pregunta que más hacemos en nuestra vida es ¿por qué? ¿Por qué? Tengo una nietecita, como ustedes saben, de 4 años y creo que ha entrado en esa edad. Que no importa lo que tú le digas, but why, grandpa? But why, mom? Y anda por ahí, yo creo que hasta lo dice, hasta cuando no le decimos nada. Why? And why? Y yo creo que si somos honestos, cogemos esa pregunta de niño y empezamos a aplicarla a través de nuestra historia completa. Porque empezamos a hacernos la pregunta por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Y el miércoles estuvimos hablando un poco sobre esta pregunta. Si vamos a ser honestos, porque siempre la tiramos, pero ¿por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Yo creo que en algún momento, más en un futuro, tenemos que definir qué es una persona buena. Porque la Biblia dice que saber el bien y no hacerlo es pecado. Y yo creo que eso nos deja a todo el mundo fuera de ser tan bueno como pensamos. Pero la realidad es que nos pasamos nuestra vida haciendo la pregunta, ¿por qué? Nos hacemos la pregunta que ¿por qué el dolor? Y es justo, yo no estoy diciendo que eso es pecado. Ahora, cuando le hagamos la pregunta al Señor, el por qué, no lo hagan como regaño. De verdad que podamos preguntarle, Señor, ¿qué yo puedo sacar de este dolor? ¿Qué puedo yo sacar de este sufrimiento? Podemos hacerle preguntas, Señor, ¿por qué el cáncer? La gente pregunta, pero ¿por qué las enfermedades? ¿Alguien tiene una respuesta por qué una pandemia donde más de 1 millón de personas murieron? Ahora, antes de ponerse bravo y hacer la pregunta, pero Señor, ¿por qué una pandemia donde más de 1 millón de personas murieron? ¿Por qué no hacemos la pregunta, Señor, y por qué estoy yo aquí todavía? ¿Cómo que pudimos sobrepasar esta situación tan grave? Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué los niños mueren? No hay nada peor que como pastor tener que hacer un fúnebre de un niño. Se me rompe el corazón. Un niño donde no aprendió a montar bicicleta, donde no aprendió a experimentar el amor, y lo vamos a hablar un poco hoy. Es difícil. ¿Por qué mueren? Nos hacemos preguntas hoy en día, ¿por qué los viejitos sufren? Entonces hay personas que queremos que vivan y los que se quieren morir están vivos todavía. Y entonces vemos que hay accidentes de carro con personas borrachas. ¿Y quién son los únicos que sobreviven? Los borrachos. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Hacemos la pregunta, ¿por qué la muerte de un matrimonio? Qué dolor para mí como consejero, después de 20, de 25, de 30 años, que el hombre o la esposa se levanta un día y dice, ya no te quiero más, tengo a otra o tengo a otro. ¿Por qué la muerte de los matrimonios? ¿Por qué la violencia? Y nos tenemos que hacernos la pregunta, el por qué, y está bien. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios con una respuesta. No podemos llegar a pensar, bueno, Dios la tiene cogida conmigo. O esto porque yo he sido malo.
Oh, no, porque esto es un castigo. A veces hay consecuencias, porque si yo me paro delante de un tren, la consecuencia es que me va a pasar por arriba. Y yo espero que ninguno de ustedes, ay, pero ¿por qué el pastor se murió? Porque tomamos malas decisiones. Y hay consecuencias, pero no siempre. Iglesia, hay veces que vivimos nuestra vida pensando que entendemos a Dios. A veces, ahora ya entiendo a Dios. Pero de repente pasa algo, un dolor, un sufrimiento en nuestra vida y nos sacude la vida. Y salen libros como este. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque nacen personas con problemas. ¿Por qué tenemos que hacer entierro de personas tan jóvenes? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Voy a poner a mi esposa aquí. Yo sé que me voy a meter en problemas. Pero te voy a algo cariñoso. Cariñito, mi amorcito. ¿Tú terminaste de leer este libro? Creo que después del primer capítulo. Primero, segundo capítulo. Uno de los libros más difíciles que yo tengo en mi librería. Cuando lo que Dios hace no hace sentido. Y yo como pastor se lo digo, hay cosas que no hacen sentido. Pero ¿qué si la Biblia nos revela, nos dice de verdad qué está pasando en lo cual nosotros no lo sabemos? Iglesia, ¿dónde vemos al Señor en nuestras enfermedades? ¿Dónde vemos al Señor en la violencia? Miren lo que ha pasado en la Florida, miren lo que ha pasado en el sur de Georgia, miren lo que ha sucedido en la Carolina del Norte. ¿Dónde ponemos a Dios cuando hay desastres naturales? Es fuerte de responder. Y esa es la pregunta que a mí siempre me hacen cuando voy al hospital, cuando tengo que ir a administrarle a una familia. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué si aceptamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida? Y la mayoría de las veces, el propósito de lo que el Señor quiere para nosotros, no se pongan bravos, va a ser en medio del dolor. ¿Hemos aprendido a montar bicicleta? ¿Cuántos de nosotros largamos el pellejo aprendiendo a montar la bicicleta? En el dolor. Y no quiero entrar muy profundo en esta pregunta. ¿Cuántos hemos aprendido a amar? ¿No ha sido en medio de un corazón roto? ¿No aprendimos a amar cuando alguien nos dejó? ¿No hemos aprendido a amar cuando alguien rompió nuestro noviazgo? ¿Cuando hemos amado a alguien y nos ha dado una puñalada? ¿Cuando han virado las espaldas? ¿No aprendimos a amar de verdad en un divorcio? Es increíble cómo el Señor trabaja en nuestro carácter. No en los momentos buenos. Qué rico estar en los momentos buenos. Qué rico estar con la cartera llena de dinero. Tener una casa, un carro que trabaja perfectamente. No que cuando lo encendemos, cada vez que sale la lucecita esa del motor, yo creo que yo me convierto más espiritual. Señor, ayúdame a llegar donde tengo, que esto no se vaya a fundir, que esto... Y esa es la realidad, que el Señor trabaja en nuestro carácter en los momentos difíciles. Hoy queremos hablar sobre Job, y a lo mejor ustedes han oído historia de Job. Job es un hombre, como cada uno de nosotros, que sí podía haber hecho la pregunta, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo estoy pasando por tantos momentos difíciles? Los invito a que abran su Biblia a Job capítulo 1. Y disculpen, sé que hemos empezado hoy un poco tarde por ser el día del amigo hoy, pero se lo prometo que terminamos antes de las 3 de la tarde. No va a ser así. Queremos ver 3 personalidades y el primero que queremos ver en esta mañana es Job. Podemos llegar a la conclusión, iglesia, que Job lo tenía todo. Job lo tenía todo de acuerdo a nuestra mentalidad. De acuerdo a nuestro estándar, vamos a verlo rapidito, que Job lo tenía todo. Miren el capítulo 1 de Job. Si no saben dónde está Job, está inmediatamente delante de los salmos que están en medio de la Biblia. Job capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Se dieron cuenta lo que tenía Job? Job tenía carácter. Tenía carácter. Dice que ahí viene claro que Job era casi intachable. Ahora, escuchen, no que era Job perfecto, simplemente que Job era una persona que agradaba a Dios. Las pruebas no siempre van a venir por consecuencia. Las pruebas
y el dolor y el sufrimiento. Ah, no, porque fulanito cogió cáncer, porque debe estar haciéndole algo mal al esposo, a la esposa. No, porque lo vamos a ver en este versículo. Conocemos la historia de Job. La mayoría de nosotros, aún gente que no va a la iglesia, pero dice, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y vamos a ver en las próximas 2 semanas lo que este hombre tuvo que pasar. Primeramente nos dice ahí que era perfecto. Significa completo. Significa completo en el área moral. Que dice que no era mujeriego, que no era alcohólico, que no andaba con pornografía. Era un hombre moralmente completo. No que Job era perfecto, pero sí era irreprensible. No había acusación. Yo no sé si en otra cultura los cubanos usamos la frase, no había gato encerrado. No hay gato encerrado. No tiene algo escondido en el closet. No tiene algo que le da pena si sale del pasado. Dice que era un hombre perfecto. Literalmente era un hombre que estaba caminando con Dios. Pero también dice ahí en ese versículo que era recto. Hacía lo que era recto delante de los ojos de Dios. En otras palabras, obedecía los mandamientos de Dios. Todos nosotros tenemos 10 mandamientos que el Señor nos dejó. Pero también dice que era temeroso a Dios. Job sabía responder con fe a lo que Dios esperaba de él. Ahora, por favor, entiendan, cuando dice temeroso a Dios, no usen lo que nuestros padres usaban. Oye, pórtate bien porque papá Dios te está mirando. Oye, yo no sé ustedes, pero yo no me portaba muy bien. Y yo andaba siempre que papá Dios me está mirando. Papá Dios en cualquier momento me va a tirar un rayo. De eso no es temor a Dios. Esto aquí se refiere a un miedo santo, que traducido es reverencia. Es reverencia a Dios. Es devoción a Dios. Iglesia, el temor de Dios siempre se va a reflejar en una conducta exterior. Ustedes tenían reverencia a sus padres o a su madre, depende de quién tenía más disciplina en la casa. Oye, yo veía a mi papá venir y yo era el niño perfecto. Yo no quería, eso no es temor, era reverencia a mi padre. Y eso es lo que dice que aquí Job tenía. Pero dice también que era apartado del mal. Job sabía rechazar lo que se oponía al carácter de Dios. Aquí todos somos adultos. Ustedes no pueden decir, yo no sabía que yo no debía haber sido infiel a mi esposa o a mi esposo. Ay, es que pasó, yo no sabía que no podía llevarme cosas de Walmart. Ay, no, porque yo no sabía que era mal de tener un choque y salir corriendo. Dice ahí bien claro que era apartado del mal. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso hay violencia, por eso a gente violan, por eso a gente roban. Porque creen que se la sabe toda y que no tienen que someterse a Dios. Miren lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No tenemos que salir corriendo, dice simplemente teme a Dios. Pero no solamente vemos en este versículo que Job tenía carácter, pero también Job tenía una linda familia. Miren el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenemos que orar por la esposa, tuvo 10 hijos. Pero qué lindo que tenía una familia grande. En la cultura de aquellos tiempos, mientras más grande la familia, más decían, ay, Dios está bendiciendo a esa persona. Y tener 7 hijos era algo bien importante en ese tiempo, porque ¿de qué vivían? De la cultura, de la agricultura. Y entonces sabemos que la fortaleza muscular significaba riqueza. Porque si usted tenía 7 hijos, a trabajar por el campo, y a sembrar y a recoger más y más. Así que vemos lo importante que tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero no solamente nos enseña que Job tenía carácter, no solamente nos enseña que Job tenía una familia, pero también nos enseña que Job era rico en posesiones. Miren el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 y untas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vemos que era rico, tenía riqueza, no podemos esconderlo. Y escuchen, la riqueza no es pecado,
la riqueza no es algo malo. La única manera que yo puedo explicar la riqueza es un barco en el agua. No hay problema con un barco en el agua. ¿Cuándo hay problema? Cuando el agua está dentro del barco. Y así es la riqueza. No hay nada malo con ser rico. El problema está cuando la riqueza está controlando a las personas. Pero vemos aquí que Job sí era rico. Tenía tremenda hacienda, tenía animales, lo tenía todo. Pero también vemos que Job era ejemplo a sus hijos de ser un padre cristiano. No solamente vemos todas estas bendiciones de Job, pero miren versículos 4 y 5. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno a su día, en otras palabras, en su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. ¿Se ven la responsabilidad de Job como padre? Y ahí lo que está diciendo, que Job era diligente en su cumplimiento de función espiritual en su casa, que ofrecía sacrificio. En otras palabras, que doblaba rodillas, que oraba constantemente por sus hijos. Vemos el interés de Job en el bienestar espiritual de sus hijos. Y eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Porque sea usted pasando por dolores o sufrimiento, tenemos que decirle, oye, vamos a orar antes de dormir, vamos a orar dándole gracias a Dios por la comida, que si buscamos al Señor, porque es la responsabilidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Podemos llegar a la conclusión de ver estos primeros 5 versículos, que Job lo tenía todo. Lo tenía todo. Tenía carácter, tenía una linda familia, era rico y también era un padre responsable espiritualmente por sus hijos. Pero le dije que habían 3 personalidades que queríamos ver en esta mañana. Acabamos de ver la de Job. Pero la segunda personalidad que queremos ver es la de Dios. ¿Cuál es el papel de Dios en medio del sufrimiento? Porque si le vamos a reclamar, ¿por qué? Es una buena pregunta. ¿Dónde tú estabas? ¿Se recuerda cuando tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York? La pregunta es ¿por qué? Fue impresionante. ¿Por qué Dios permitió un ataque terrorista? ¿Por qué Dios permitió que se cayeran? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Dios estaba bastante ocupado en ese momento. Dios estaba ocupado en atrasar personas que no llegaran a tiempo en ese día. Dios estaba ocupado que las gomas se le reventaran a la gente. Oigan los testimonios. Dios estaba ocupado en aguantar esas 2 torres. Y es triste que murieron tantas personas. Pero ustedes saben el promedio de personas que hay en esas torres diariamente. Entre 45,000 a 60,000 personas. Dios estaba ocupado aguantando esa torre para que tantas personas salieran. Pero sigue siendo justo el por qué. ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Miren el versículo de 7 al 12. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Usted quiere saber lo que acabamos de leer ahí? Y lo vamos a verlo poco a poco. ¿Cuál es el papel de Dios en toda nuestra vida? Está en control de todo. Del versículo 7 al 12, Él está en control
de todo. Vemos versículos 6 y 7, dice que un día vinieron a presentarse delante de él, de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vemos que hay un escenario en el cielo. Hay un escenario en el cielo que ni tú ni yo sabemos. Hay un escenario en el cielo, algo está pasando encima del cielo, en el cielo que nosotros ni nos enteramos. Y vemos que ahí que dice que un día, esto revela una escena en el cielo invisible para Job y para nosotros. Pero es real. Esto no es una historia. Esto no son muñequitos. Esto es una realidad que cada día usted y yo tenemos que pasar. Miren Efesios 6:12 lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Allá arriba hay guerra. ¿Hay guerra para qué? Porque bien claro dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando hay una pelea, un conflicto entre mi esposa y yo tengo que tener en mente que la guerra de verdad es para que Satanás quiere que nosotros podamos romper nuestra relación, nuestro matrimonio. Si yo tengo problemas con Jonathan, yo tengo que decir, ok, esto no es de verdad, lo estoy tomando personal, pero de verdad esto no es de eso de Jonathan. Esto es Satanás tratando, porque hay una guerra espiritual. Y vemos que estos versículos dicen que Dios está en control de todo. Dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiere que se lo diga otra vez? Dice ese versículo, vinieron a presentarse delante de Jehová. Eso significa que Dios está en control de todo. Y por favor entiendan, la frase los hijos de Dios se usa en el Antiguo Testamento para describir seres angelicales. Los buenos y los malos. Vemos un control total de Dios. Por eso como pastor nosotros predicamos esto, porque sí viene dolor, sí viene muerte, sí vienen enfermedades, sí viene un divorcio, sí viene de todo, pero yo tengo que en medio de mi dolor, en medio de mis lágrimas, ustedes saben que hace 3 años me dio un derrame cerebral, en medio de todo eso yo estoy a juego, me río, predico, sigo ministrando, porque yo estoy convencido de estos versículos, iglesia. Dios está en control. Yo no entiendo por qué mi papá murió, pero yo tengo que aceptar que Dios está en control. Yo no entiendo por qué nuestros hijos nacen con enfermedades, pero yo sé que Dios está en control. Yo no sé por qué a mí me da un derrame cerebral y casi estoy medio bobo y loco, pero yo sé que Dios está en control. Y esto es lo que nos dice estos versículos. Entre este grupo de seres angelicales, vemos ahí en esos versículos que también se aparece ¿quién? Satanás. Dios está en control. Estos versículos nos están gritando, Dios está en control de todo. Yo sé que no nos gusta, pero dice que aún Satanás se tuvo que presentar delante de Dios. ¿Para qué? Satanás tiene que darle cuenta a Dios. Satanás no puede hacer nada sin que Dios dé permiso. Respiren profundo. Yo sé que la humanidad y los cristianos no les gusta oír eso. Porque nos encanta decir, no, porque eso fue Satanás, porque eso fue Satanás. De acuerdo a estos versículos, sí, viene de Satanás, pero con el cuño de Dios. Porque Dios está en control. Porque si de verdad es Satanás, quiere decir que Dios no es todopoderoso. Que Satanás hace cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando leemos esto, nos tiene que traer paz en medio del dolor, en medio del quebrantamiento, en medio de nuestras lágrimas, de poder respirar y decir, Señor, yo no entiendo, pero como acabamos de cantar, yo quiero estar a los pies tuyos. Con el corazón roto, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero yo quiero estar a los pies tuyos porque tú tienes control. Vemos en el versículo 7 que Dios le pregunta de dónde viene. Él conoce las intenciones, él le preguntó de dónde viene. Y dice Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás tiene acceso libre a la tierra y vaga por la tierra como un león, se lo saben, rugiente. Dice que Satanás anda por ahí buscando a quien devorar. Esa es la realidad. Pero si entendemos que Dios está en control de todo, sabemos que si Satanás toca algo en nuestra vida, es con el permiso de Dios. Y qué lindo que podemos descansar en eso. Dice el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios es quien sugiere a Job. Fue Dios que le mencionó a Job, a Satanás. Y le digo, aquí tienes un hombre perfecto. Yo por eso no quiero ser pastor perfecto ni nada.
para que ni que le pase por la mente a Dios decir, mira, cógeme al gordo aquel que está allí. Dice que fue Dios el que lo hizo. Así que si vemos eso, ¿qué nos grita? Dios está en control. Dios mencionó a Job en el sentido de glorificarse su carácter. En otras palabras, él casi estaba tan impresionado. Él sabía el corazón y la mente de Job que le dice, cógelo, para que tú veas. Y vemos el control de Dios. Dice, no hay otro como él en la tierra. Tremenda declaración de Dios sobre el carácter de Job. Por eso lo describe en ese versículo y lo describe en el primer versículo. Pero es interesante, el versículo de 9 al 11, Satanás le responde a Dios. Y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás acusó a Job ante Dios que Job era un falso. Satanás dice, Job es un falso. Job además te adora, te sigue, va a la iglesia, da de su tiempo, de sus materiales, porque tú lo tienes a él malcriado. Lo leímos. Lo leímos ahí en esos momentos. Y qué interesante, la acusación contra Job también era una acusación contra Dios. Porque implica que Dios estaba comprando a Job. Así que piensen en esto. Esta conversación es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Satanás dice a Dios, claro que Job te sigue si mira todo lo que tú le has dado. Pero está implicando que Dios está manipulando, que ha comprado a Job. ¿Qué significa eso de parte de Satanás? ¿Quiere que se lo diga? Satanás está diciendo, usted controla de todo. El mismo Satanás dice, claro que Job hace esto porque mira todo lo que tú le has dado. Y vemos que Satanás sabe que él está en control de todo. Pero, y escuchen esto, pero extiende ahora tu mano. Está gritando ahora control total. Dice, sí, todo lo que tiene Job es porque te lo dio. Job te adora porque tú lo permites. Pero ahora quítale todo. Así que él sabe que Dios está en control. Satanás quiere que nosotros blasfememos contra Dios en momentos de dolor. Ahí lo leen. Él quiere que nosotros viremos nuestras espaldas cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la muerte. Yo no puedo creer que Dios hizo. Eso es lo que Satanás quiere. No, yo no voy más a la iglesia, yo estoy bravo con Dios porque me nació un hijo con problemas, porque el Señor me lo llevó, porque mi mamá, porque mi papá. Entiendan, esto es lo que Satanás quiere. Míralo en este versículo. No es contra carne y sangre, sino son huesos espirituales. Y nos lo explica en este versículo. Y por favor entiendan, Dios no le entrega a Satanás a Job porque se sometió al diablo. Él se lo entrega sabiendo cómo Job iba a reaccionar. Porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras lágrimas, Él conoce nuestro dolor y Él quería glorificarse en Job. ¿Qué si el Señor se quiere glorificar en nuestro dolor de cabeza? ¿Qué si el Señor se quiere glorificar cuando nos duele la barriga y el dedo gordo del pie? Ay, pero ¿por qué yo estoy sufriendo tanto? Ay, no, glorifíquete en el Señor. Señor, gracias que me está dando la fortaleza para seguir viviendo en medio de mi dolor, en medio de un divorcio, en medio de una enfermedad. Glorificarlo a Él en medio de todo eso. Pero le dije que habían tres personalidades. Ya hemos hablado de Job, ya hemos hablado de Dios, está en control total, pero rapidito queremos ver entonces al diablo. ¿Cuál es el papel del diablo en nuestras vidas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento? El papel del diablo es implementar el control de Dios y su plan. Eso lo repita. El papel del diablo, de Satanás, es cumplir con la voluntad de Dios y sus planes. ¿Cuántas veces no hemos oído, el diablo mató a Jesús y lo crucificaron? ¿No lo leemos desde el Antiguo Testamento? Jesús llegó y dice, ¿me es necesario morir? ¿Me van a crucificar? No era Satanás. Dios usó a Satanás para cumplir con el plan de Dios. Todo el mundo, él decía, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Ahora, paren y piensen esto, porque a veces vivimos en la vida y no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Si Jesús llegó diciendo, a mí me van a matar, a mí me van a crucificar, pero tranquilo, al tercer día voy a resucitar. Escuchen, iglesia, para que el Señor resucite al tercer día, tiene que primero morir.
Así que el diablo cae en las manos del Dios que controla a todo para que su plan perfecto se cumpla. Ay, pero es que esta muchacha me rompió mi corazón. El plan perfecto para que nosotros podamos aprender en la próxima novia de amarla más, de cuidarla más o tener más comunicación. El Señor se está ocupando de crear nuestro carácter en todo esto. Y obviamente no vamos a mirar 42 capítulos de Job, pero Job era con tremendo carácter. Y en medio de todo esto, al final de Job, Dios aplaude. Porque el carácter de Job aún luce mejor. En medio de todo este dolor y todas estas cosas. Si somos honestos, en esta mañana yo creo que esto nos tiene que coger a nosotros de sorpresa. De shock. Que Satanás se entrega a Dios. Que todo lo que pasa en mi vida es por la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque antes que nosotros naciéramos, dice la Biblia que ya Él sabe el día que vamos a morir. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Porque Él lo permite en nuestra vida. Él usa el diablo para implementar el plan de Dios. Miren versículo del 13 al 15. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arrando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que vinieron los sabeos. ¿Ustedes saben quién eran los sabeos? Los enemigos de Israel. Eran las gentes malas. Miren el versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que cayó fuego de Dios. ¿Alguien entiende los fuegos que suceden en California? ¿Alguien entiende lo que pasa en la naturaleza? Así que empezamos a ver cómo Dios permite cosas para cumplir el plan de Dios. Porque vemos bien interesante que Dios le da límites a Satanás. Le dice, ok, tócalo, quítale todo su bienestar, quítale todo lo que tiene. Y vamos a ver si Job es fiel o no. Y poco a poco Satanás empieza a quitarle todo. Miren el versículo 17, todavía estaba él hablando. Y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Los caldeos, personas violentas. Pero por favor entiendan, cuando vemos los caldeos, cuando vemos los sabeos, no es que Satanás hizo a estas personas hacer el mal. No es que Satanás hizo a personas robar o matar. Es que Satanás ya usa a quienes, a las personas malas. Estas personas eran enemigos de Israel. Estas personas eran malas de corazón. Y dice que esto fue lo que Satanás usó para hacer la voluntad de Dios. Logró su mal a propósito, obrando a través del carácter malvado de los hombres ya caídos. Es interesante, versículos 18 y 19. Entre tanto que estaba hablando, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino a casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! Dice que se levantó un viento. ¡Qué dolor! Se levantó la naturaleza. Las diferentes tragedias vinieron en diferentes maneras en ese momento. Sin embargo, en todo este dolor, en todo este sufrimiento, yo sé que no le va a gustar, Dios sigue en control. Porque ¿qué dijo? Quítale todo. Le quitó los hijos, le quitó toda la riqueza, pero Job sigue siendo fiel al Señor. ¿Cómo yo sé esto? Miren el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Usted se puede imaginar Satanás cuando vio esto. Ustedes pueden imaginar que Satanás dice, Job tiene todo esto que tú le has dado y el día que tú le quites todo eso, él va a blasfemar contra ti. Qué sorpresa para Satanás de repente de ver eso. Pero ustedes saben lo que a mí me encanta de este versículo 20, que yo sé que Dios está en control. Miren el versículo 20 otra vez. Entonces Job se levantó. Iglesia, yo no sé por lo que ustedes están pasando, pero Dios te va a dar la fortaleza para levantarte otra vez en medio de tu divorcio, en medio de tus enfermedades. Dios te va a dar la fortaleza y decir, Señor, yo no entiendo mi cáncer, mis tumores, mi divorcio. Pero dice ese versículo que Job se levantó. Así que todo lo que hemos hablado, que Dios está en control, lo vemos una vez más. Aquí vemos que está en control de nuestra vida, que está en control de Job aún en medio de su sufrimiento. Claro que Job tenía dolor. Miren ese versículo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Eso era en sufrimiento. Es real. El dolor es real. Nunca le digan a nadie en un funeral, ay, pero no llore, que este es un lugar mejor. No digan eso. Le acabaron de quitarle al esposo, la esposa, un hijo. Claro que hay dolor. Y como dije en el funeral esta semana, Jesús, sabiendo que iba a levantar a Lázaro, que lo iba a resucitar, el versículo más pequeño de la Biblia dice, y Jesús lloró. Pero si lo iba a resucitar, pero dice que Jesús lloró. ¿Usted quiere saber por qué Jesús lloró? Porque sabe el dolor de la separación, porque sabe el dolor de la enfermedad. Pero vemos qué lindo que aquí se levanta Job en medio de todo esto. Y dice que se postró en tierra y adoró. En medio de su duelo, Job también decidió adorar a Dios a pesar de sus circunstancias. Escuchen, yo no sigo predicando por un cheque. Yo sigo predicando porque yo creo esto. Que en medio de los dolores, en medio de la falta de memoria, en medio de 18 pastillas al día para mantenerme vivo, yo tengo que seguir adorando al Señor porque yo sé que Él está en control hasta el día que ustedes me tengan que rodar de aquí. Él está en control. Y por eso vemos aquí a Job haciendo esto. Qué sorpresa se tenía que haber llevado a Satanás cuando él estaba esperando que Job blasfemara contra Dios. Qué lindo que el Señor sigue bendiciendo a Job en medio de su dolor. Porque escuchen, cuando estamos nosotros en sufrimiento, en dolor, hasta el día que podemos suspirar, es una bendición de Dios. ¿Han oído ustedes personas decir, es tanto el dolor y el sufrimiento que yo no me puedo levantar de la cama? Yo lo he oído cantidad de veces. Eso es real. Una madre que su corazón ha sido quebrantado, que ha tenido que enterrar a su hijo, eso es real. Pero qué lindo que el Señor da la fortaleza, que todos nosotros podemos dar testimonio de algún sufrimiento en nuestra vida. Pero escuchen, ustedes están aquí todavía. Así que vemos que el Señor todavía nos da la fortaleza de ir adelante. Miren el versículo 21, 22 y terminamos. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Satanás quitó. ¿No? Oye, esto tiene que resaltar. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Jehová dio, y mi mala suerte quitó. ¿No? Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job tenía que llegar a un momento bien oscuro. Pero no se pierdan esto. Job sabía quién lo había bendecido. Jehová dio. Él sabía que Jehová le había dado 10 hijos. Él sabía que Dios le había dado 7 varones y 3 hijas. Él sabía que todo el dinero, toda riqueza que él tenía, venía de Dios. Él sabía, él no se da, wow, qué carácter tan lindo yo tengo. Porque eso es orgullo. Al momento que tengamos orgullo ya no tenemos carácter. Él sabía que todo lo que tenía venía de Dios. Él sabía que todo lo que había disfrutado venía de Dios.
Por eso aún cuando hacemos fúnebres, en el medio del dolor, en medio de las enfermedades, tenemos que decir, Señor, gracias, que yo ahora cumplí 59 años y hace 3 años que me dio un derrame cerebral, pero que yo tenía que decir, pero Señor, yo soy pastor, pero Señor, yo tengo esto y Señor, ahora no saben si yo me voy a morir. No, yo en el hospital tengo que decir, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero gracias que pude disfrutar de 56 años. ¿Por qué no trabajamos en los momentos difíciles? Sí, el divorcio eso es horrible. Pero Señor, gracias, aunque sea que pude disfrutar y tuve mis hijos. Yo sé que hay dolor, iglesia. Yo no estoy diciendo que una psicología barata. Porque eso de la psicología barata hoy en día, no, cierra tus ojos y repite y va. No, eso es mentira, eso es tremendo paquete. Usted no se puede imaginar cuántas veces yo he cerrado los ojos. Yo estoy flaco, y abro los ojos, tremendo embarque. Todo eso es mentira. Tenemos que confrontar la vida en dolor, sin anestesia. Y vemos aquí que Job lo estaba haciendo. Iglesia, Dios es digno de ser bendecido y alabado en todo en nuestra vida. Dice que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto demuestra que Job no pecó ni en su mente erróneamente. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero qué fácil decir, eso fue Satanás. Ay, perdóname, mi amor, por abusar de ti verbalmente y físicamente. Ay, es que eso es Satanás. No, eso soy yo. Dice la Biblia, lo que sale de nuestra boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Ay, mi amor, disculpa. En consejería yo soy horrible consejero. Ay, pastor, disculpa. Yo no sé de dónde salió eso. Yo sé de dónde salió eso. De tu corazón. Lo que a veces, como lo dijimos hace unos años atrás, a veces el filtro, como conocemos café americano, el filtro se dobla y sale todo ese café horrible. A veces nuestro filtro se dobla y lo que sale de nuestra boca, todo lo que hemos guardado en el corazón y en nuestra mente. Qué lindo que Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, y eso duele. Porque si Jehová me dio una esposa, un hijo, una hija, Jehová me dio una nieta, el día que ellos no estén más, yo tengo que decir, Jehová quitó. Me quitó una esposa, un hijo, una hija. Y es doloroso. Pero qué lindo que él se dio cuenta que fue Jehová. Tenía razón al entender que en última instancia, Dios está en control. Yo no sé cómo puedo explicar este primer capítulo. Y venga la próxima semana. No se lo voy a decir. Venga. Hay una persona que dice, habla más contra Dios y muérete. Y ustedes saben quién es y conocen la historia. En su propia familia. A veces los ataques van a venir de nuestra propia familia. Él no le echó la culpa a Dios, sino, dice tu versículo, que adoró a Dios. Job se mantuvo firme contra el orgullo y se humilló delante de Dios. Iglesia, ¿dónde estamos en esta mañana? Estamos donde Dios quiere que estemos, en medio del dolor y el sufrimiento. Señor, no me gusta esto. Señor, yo no lo entiendo. Pero Señor, dame la fortaleza para seguir adorándote. Se me murió mi esposo a una edad joven, mi esposa, me dejaron. Señor, yo tengo el corazón hecho pedazos, pero dame todavía la fortaleza de seguir adorándote. Yo conozco mucha gente amargada después que se le ha muerto el esposo y esposa. Pero yo conozco personas que están aquí en esta mañana sentados al lado suyo, que se le ha muerto el esposo y tienen un corazón mucho más grande que el mío. Y tienen un corazón de dar. Esa es la diferencia que hace Dios en nuestra vida. Y esa es la realidad. Que si en esta mañana podemos decirle al Señor, Señor, yo me comprometo a adorarte en medio del dolor. Porque dice que Job lo hizo. Satanás no va a terminar. Vengan la próxima semana. Satanás no va a terminar. Satanás va a seguir. Y se lo voy a dar para adelantadito bien contigo. Satanás regresa a Dios. Y Dios dice, hey, ¿cómo te fue con Job? Dice, no, claro, Job te sigue adorando porque no fue a él personalmente. Qué gracioso. No, claro que Job te sigue a ti adorando porque le tumbaste la riqueza, pero eso él puede ser rico otra vez. Le tumbaste a los hijos, él puede tener más hijos. No se pierdan. No se pierdan lo que Job dice después que hay un ataque personal. Y van a venir los ataques personales. Pero podemos
seguir a los pies del Señor, como le cantamos esta mañana. ¿Quieren saber por qué? Porque todo lo que viene a nuestra vida viene con el cuño de Dios y es para trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Porque cuando vienen momentos difíciles, si orábamos 10 minutos, hoy en día oramos 15 minutos. Que si el Señor permite cosas difíciles en nuestra vida, para que nosotros podamos conocer que hay un Dios que está en control total de nuestra vida. Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Claro que tenemos que estar en shock. Claro, Señor, que tenemos que estar sorprendidos. Porque, Señor, la realidad es el título de este libro. Cuando lo que tú haces no hace sentido. Señor, no hace sentido lo que le ha pasado a Job. Pero vemos la guerra espiritual en áreas donde nosotros ni sabíamos a lo mejor antes de este día que existían. Vemos los resultados y son reales. Gente violenta, la naturaleza, las enfermedades. Y Señor, claro que nos deja quebrantados, claro que nos deja llorando. Señor, claro que nos deja que a veces no podemos ni respirar. Pero Señor, qué lindo que hemos visto en esta mañana que tú estás en control de todo. Que podemos todavía levantarnos como hizo Job. Que todavía podemos levantar nuestra cabeza cuando no podamos recuperar de tanto dolor. Señor, no queremos dejar los pies tuyos. Queremos estar ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos ese día, Señor, que en medio de lo que pase en nuestra vida, vamos a seguir buscando de ti. Perdónanos, Señor, cuando la hemos querido desquitarnos contigo. Perdónanos, Señor, cuando hemos apuntado el dedo a ti. Y aún, Señor, perdónanos en esta mañana cuando hemos querido darle crédito a Satanás. Porque Satanás sí es poderoso, pero no es todopoderoso. Y lo hemos visto en esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias que en medio del dolor puede haber paz. Que en medio de nuestra tormenta, como hemos hablado, el barco no se va a hundir para siempre. Que la tormenta no van a ser para siempre. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.